Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. En la clase de hoy vamos a ver la parte 2 del módulo 2 de perspectiva política. Como recuerdan, en la clase anterior definimos un poco qué era el modelo de gestión, en particular nos centramos en la rectoría, en cuál era la definición que había sobre rectoría y cuáles eran las dimensiones que la componían. Y hoy nos vamos a centrar en las herramientas que tiene la rectoría, en particular en nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud para el caso de Uruguay. Como recuerdan, eran 6 las dimensiones: una primera de conducción, regulación y funciones esenciales de la salud pública, que eran ejercidas a través del Ministerio de Salud Pública, y luego, que eran cuestiones más que tenían que ver con definiciones políticas muchas veces, y luego aquellas que eran el control del financiamiento y la asignación, el aseguramiento, la organización y la provisión de los servicios, que eran llevadas adelante por la Junta Nacional de Salud. Ahora lo que vamos a ver son distintas herramientas dentro del sistema para cada una de estas dimensiones de la rectoría. Entonces, este cuadro lo que quiere mostrar es que estas dimensiones y estas herramientas que lleva adelante tanto el Ministerio de Salud Pública como la Junta Nacional de Salud están interrelacionadas entre ellas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el contrato de gestión es el contrato, como recuerdan, que se firma entre la Junta Nacional de Salud y los prestadores para esa definición explícita de qué prestaciones van a ser brindadas a cambio de la cuota de obtener que los prestadores reciban la cuota salud, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, para la regulación esto es muy importante, tener un contrato explícito de gestión de qué se va a brindar a cambio de qué, ¿sí? Luego, a cambio de qué, cuando hablamos, concretamente va a ser a cambio del PIAS, ¿no? De este Plan Integral de Atención de la Salud, que tiene que ver con llevar adelante la dimensión de garantía de aseguramiento, ¿sí? Entonces, luego ahora vamos a ver por qué está integrado el PIAS, cómo se define el PIAS. Todo este proceso, las distintas dimensiones y todos los procesos que se den tanto por el Ministerio, por la JUNASA, van a tener que apoyarse sobre un sistema de información fuerte, ¿sí? Que les permita llevar adelante tanto la fiscalización como el control, como las auditorías de todas las políticas que se definen. Concretamente, vamos a verlo también más adelante, lo que tiene que ver con la dimensión del financiamiento, que es la definición de las cápitas, de las metas de esa cuota salud, de también las tasas moderadoras, ¿sí? Los tickets que, por ejemplo, va a tener que pagar cada usuario para recibir determinada medicación o determinado análisis. Y todo esto tiene que ver con la regulación. ¿Cuál es el final? La definición de acuerdo a la situación de salud del país, establecer objetivos sanitarios que son los resultados en salud que uno espera, ¿no? Entonces, de alguna manera este cuadro ahora los vamos a ver por separado, de forma como más analítica, pero muestra un poco cuál es la interrelación de todas las dimensiones y de las distintas herramientas, cómo se relacionan las distintas herramientas que llevan adelante el Ministerio y la JUNASA. Concretamente en la conducción es muy importante tanto la comunicación como la información. Entonces, en la ley 18.211 se le da un rol muy importante, por ejemplo, a los usuarios, ¿sí? Una herramienta que tienen los usuarios para poder llevar adelante una toma de decisiones informada es la aplicación de A Tu Servicio, la página web A Tu Servicio, ¿sí? Entonces ahí
Ellos pueden encontrar, todos los usuarios pueden encontrar información sobre los distintos prestadores de salud, comparar entre ellos y luego poder hacer la toma de decisión respecto a qué prestador afiliarse. Todas aquellas herramientas de comunicación que existan tanto para los prestadores como para los usuarios, como para los distintos actores del sistema, es importante que sean lo más transparente posible para que cada uno de ellos puedan ejercer sus derechos y deberes en lo que tiene que ver con la salud. Entonces, incluso en la ley 18.211 también se habla del tema de la promoción en salud. Bueno, para poder llevar adelante la promoción en salud muchas veces se basa en la información que la población tiene que acceder para poder decidir sobre su propia salud. Y para esto, estos roles de la conducción lo tiene que llevar adelante el Ministerio de Salud Pública, brindar herramientas para que esto suceda. En regulación, como vimos anteriormente, ya el tema de los contratos de gestión, que son firmados por la FUNASA y los prestadores, como veían en el video de Marcelo Cetaro, es muy importante su firma, pero también es importante que se lleve adelante su actualización. En realidad nosotros tuvimos un primer contrato en el 2008, luego en el 2012, y a partir de ahí luego no se firmaron nuevos contratos de gestión, pero siguen vigente el de 2012. ¿Cómo se da este proceso de qué se incluye o no en ese contrato de gestión? Bueno, la propuesta inicial surge del Ministerio y luego pasa por un proceso de negociación, digamos, con los prestadores que integran el Seguro Nacional de Salud, a través del FONASA, para que termine en un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, en estos contratos se establecen las reglas claras de prestaciones por un lado y de lo que se incluye o no dentro de la cuota salud. ¿Sí? Es importante esto porque en este contrato explícito se establecen también cambios de modelo de atención, de calidad, de sistema de información, o sea, no es solo el listado del PIAS, que vamos a ver más adelante, y también los mecanismos de sanción frente al no cumplimiento de algunas de las partes de este contrato. En la dimensión de modulación del financiamiento hay 4 cuestiones importantes a rescatar. Una que tiene que ver con el presupuesto, ¿sí? La definición del presupuesto que se le va a brindar al Ministerio de Salud Pública y a ACE para poder que ACE pueda hacer la prestación de los servicios. Luego la definición de las tasas moderadoras, que esas tasas se establecieron ciertos topes máximos de el dinero que tienen que pagar, por ejemplo, los usuarios para acceder a determinados medicamentos o para acceder a alguna técnica que se quiera aplicar, algún análisis o lo que fuera. Entonces, esas tasas moderadoras se aplican a las IAM, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? En ACE, en realidad, tanto los medicamentos como las técnicas en general son gratuitas. Entonces, estas tasas moderadoras lo que hacen de alguna manera es transparentar para los usuarios cuál es el costo máximo que pueden tener cada una de las prestaciones a las cuales los usuarios desean acceder. La cuota salud está integrada por las cápitas y las metas. Las cápitas es el monto que recibe, la plata que reciben los prestadores por cada usuario de acuerdo a su edad y su sexo. ¿Sí? ¿Cómo se define esa cápita? Es el costo esperado que tendría brindar las prestaciones establecidas en esos contratos de gestión. Pero la cuota salud, esa plata que recibe cada prestador, también está compuesta por unas metas, que son metas específicas, que son priorizadas por el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo a determinadas temáticas, y ahora vamos a ver cómo se definen esas metas. Entonces, si los prestadores cumplen y llegan a hacer esas metas, reciben un monto a cambio. ¿Sí?
La modulación de financiamiento, como decíamos, esas a través de las metas asistenciales. Estas metas son metas que es por un tiempo determinado, se desea modificar determinada cuestión en salud, y luego de que ya se incorpora dentro del sistema esa modificación, se ponen nuevas metas con nuevas priorizaciones. Entonces, ¿cómo es el proceso de elaboración? Primero hay una discusión interna del ministerio sobre cuáles van a ser las prioridades y obviamente cuál es el financiamiento disponible para poder pagarle a los prestadores. Luego, esa discusión interna obviamente va a estar apoyada por una propuesta con fundamentos técnicos de los técnicos del ministerio, en particular a través de las direcciones, de acuerdo a si tiene pertinencia o no técnica esos determinados temas priorizados, ¿sí? La modulación de financiamiento, en particular vamos a ver la estrategia de las metas asistenciales. ¿Cómo se elaboran estas metas asistenciales que son brindadas por un determinado tiempo, de acuerdo a determinadas prioridades, para modificar ciertas cuestiones relativas a la salud, que luego en un tiempo que se normalice y que se incorpore en el sistema esa prioridad, se cambia para una nueva, ¿no? Entonces, primero hay una etapa de discusión a la interna del Ministerio de Salud Pública respecto a cuáles son las prioridades que se tienen y, algo muy importante, es cuál es el financiamiento disponible para poder llevar adelante el pago de esas metas asistenciales. Luego pasa por una etapa en la cual los técnicos emiten su opinión respecto a justamente la pertinencia y los fundamentos técnicos que puedan dar respecto de incorporar o no esa meta asistencial. Un tercer paso tiene que ver con entregarle, con ese ida y vuelta continuo que tiene que ver con los prestadores, porque van a ser ellos los que van a llevar adelante esas metas asistenciales. Entonces, como ya vimos, la CUNA se hace integrada por los prestadores, entonces ahí se discuten estas cuestiones, aparte de que se crean comisiones técnicas y comisiones asesoras específicas para la definición de estas metas. Un cuarto paso es normativo, porque tiene que quedar de alguna manera plasmado en un anteproyecto normativo. Y por último, se realiza la elaboración y la aprobación de los instructivos en la UNAS. ¿Qué es este PIAS de que venimos hablando, este Plan Integral de Atención a la Salud? Bueno, es este listado, que ahora vamos a ver qué tiene dentro, digamos, de prestaciones que los prestadores integrales deben brindar a la población. ¿Cómo se da este proceso de incorporar o eliminar o modificar prestaciones? De esta manera. Primero, obviamente, por ejemplo, la incorporación, la necesidad de incorporación es continua. A medida que avanza la tecnología médica, todo el tiempo tenemos nuevos medicamentos, nuevas técnicas, entonces primero tiene que haber como una priorización de esos nuevos medicamentos o técnicas necesarios, por ejemplo, de incorporar en el PIAS. Esa priorización la lleva adelante el Ministerio de Salud Pública. Luego también dentro del Ministerio de Salud Pública, concretamente en la Dirección General de la Salud, se elaboran informes respecto a la eficacia, efectividad, seguridad, se elaboran las guías y los protocolos necesarios para la incorporación de, por ejemplo, ese nuevo medicamento dentro del PIAS. Un tercer paso, de nuevo, es económico. Economía de la Salud, dentro del Ministerio de Salud Pública, elabora un informe sobre los costos y financiamientos de la incorporación de esa prestación. Todo esto es dentro del ministerio. En este momento pasa al Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien va a hacer una evaluación económica respecto a esta incorporación. Y por último, obviamente se define si se modifica o no el PIAS, sea tanto para incorporar, para eliminar, como la modificación de alguna prestación, y se inicia el proceso de consulta con los prestadores que ya se estableció en los contratos de gestión. Como verán,
en estas herramientas que lleva adelante tanto el Ministerio como la FUNASA, siempre hay participación de los usuarios y participación de los prestadores o de los distintos actores del sistema, ¿sí? Por todas estas cuestiones de la importancia de ese relacionamiento, de ese liderazgo que veíamos en el video anterior, a través del Ministerio o de la FUNASA, pero como un proceso interinstitucional en cada una de sus herramientas para que se pueda llevar realmente adelante. Para culminar, solo contarles un poquito por arriba, el PIAS está integrado por tres dimensiones, unas que son los programas nacionales de salud, que son los definidos por el MSP, y están en articulación con las prestaciones definidas. Luego las prestaciones se definen de baja y mediana complejidad. Y por último tenemos las prestaciones que son brindadas, se define cuáles van a ser brindadas a través del Fondo Nacional de Recursos. Hasta acá algunas de las herramientas, en realidad tanto el Ministerio como la FUNASA tienen más herramientas para llevar adelante la rectoría, pero bueno, acá algunos ejemplos de ellas. Muchas gracias.